Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparreciño. Hola, Karina, hola a todos. Ahora somos expertos en Brasil. Somos todos expertos en Somos Brasil. todos expertos en Brasil. Bueno, escúchame, los tenemos cerca. Eso nos da cierta capacidad de opinar. Si opinamos sobre Por cualquier supuesto. cosa, imagínate. Bueno, en fin, ya está, ya pasó. Como todos los gobiernos que se enfrentan al mundo correcto, de OMS y de ONU y de todo, ha caído Bolsonaro y ganó Lula. Y es el nuevo presidente de Brasil, un presidente con una cantidad infinita de causas y procesos y un historial de corrupción enorme que, como bien venís diciendo, no le importa a nadie. La verdad es que la corrupción ya no es un problema para la democracia. No, exacto. A mí me parece que los pueblos, todos los pueblos, han aceptado y han normalizado el concepto de que la política es corrupta. No, y creo que los pueblos son tan precarios, son muy precarios. Entonces, me refiero masivamente. Es decir, la masa piensa sin cabeza. Te discuto lo de Entonces, precario, porque tenías en otros momentos, o sea, la masa es particularmente, digamos, un grupo de gente en la cual no está siempre los más ilustrados, y sin embargo hubo una época en que los políticos, por lo menos en cuestiones de corrupción y de ética pública y de moral personal, aunque sea, no digo que eran transparentes, pero aunque sea, hacían de cuenta. Y que cuando se por lo menos destapaba, tenían cuidado de aparentar. claro, y cuando se destapaban y procuraban, digamos, de las maneras más sucias posibles, no digo que no, pero por lo menos cuando se destapaba un caso de estos, ese personaje y su carrera política caían en desgracia y subían otros Exacto. con la misma maña. Desaparecía, sí, sí, sí. No pasa más eso. Perdón, pero no pasa más. O sea, ya no es No, un caso de corrupción, ya puedes estar condenado que no pase, que a la gente no le importa. Y en los casos de ética pública, perdón, de moral personal, he de decir algo que, a ver cómo lo explico para que se entienda, para que yo misma me pueda explicar. La vida de la gente, lo que haga la gente, cada cual, mientras no violente a nadie y se trate siempre de personas mayores con su voluntad y perfecto uso de su conocimiento y causa, puede hacer lo que quiera. A mí no me importa. Ahora, la forma en la que una persona ha llevado su vida familiar, su vida privada, su vida laboral, dice de esa persona. Esto es, el candidato X, si no cometió ningún delito, por mí que tenga, no sé, un harem, por mí que haga lo que se le cante, que no visite a sus hijos nunca, o sea, cada cual hace lo que quiere y mientras no cometa ningún delito, bueno, cada uno sabrá. Pero esa persona convertida en un hombre público habla de él, una persona que no, por ejemplo, no reconoció a sus hijos, o una persona que fue desleal con su esposa o con su familia, digo, habla de esa persona. Eso tampoco importa más, darlo. Ya no importa más. mucho menos. O sea, Kennedy con Marilyn, el escándalo solapado era porque era un escándalo. El mismo Clinton con Mónica de Whisky. Hoy, si estuviéramos ante ese caso, no importaría lo más mínimo. Lo más mínimo. No, sí, seguro. Pero yo creo que los pueblos no han comprendido el daño que hace la corrupción en la capacidad y calidad de gobierno. No, ya ni siquiera estamos hablando
de términos demasiado rimbombantes, ni, ni de compromisos morales, ni de ideologías, ni de respeto por las ideas, ni de respeto por la promesa de la campaña, sino el daño que hace un solo corrupto a la calidad de su propia decisión. Para ponerlo en castellano, cuando vos me coimeás a mí para que yo tome una decisión, estoy haciendo un gran daño a la misma sociedad que me eligió. Muchas veces no se explica a la gente, dice, bueno, no, porque resulta que fulano, mengano y el otro. No, mira, si yo te corrompo, se terminó la conversación. Lo que vas a hacer está mal, siempre te va a salir mal, porque por algo te compro. Y obviamente, Bueno, Dardo, pero la te gente todavía no compro, entiende, a ver, hay una falla de base de esto, que es que la gente no entiende que el dinero del Estado es dinero de ellos. Cuando se le roba al Estado, no es que se le roba al aire. Cuando paga el bueno, Estado, no es que pero paga el aire. todo el discurso de la izquierda te va a decir que eso lo tienen que pagar los ricos, con lo cual en algún punto colabora a que el tipo que no se siente rico diga, bueno, el Estado son los ricos. Eso es mentira también. Es mentira, porque si yo no tengo trabajo, eso también es Estado. Y voy a terminar dependiendo del rico más que lo que yo querría depender. Y después lo elimino al rico y me quedo sin trabajo y sin Estado. Y entonces la realidad es que yo hace pocos días hice un tuit diciendo elija personas de bien. Entonces me dijeron, hay que elegir amigos míos que son respetables y los respeto y los quiero. Me dijeron, no, 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 acá hay que votar ideas. Y yo digo, pará. Votemos ideas, pero miremos quiénes son los abanderados de esas ideas, porque si el tipo es un turro, a mí no me importa la idea, porque no la va a cumplir. Es igual que el fútbol. Yo comparo mucho la política con el fútbol. Si yo logro hacer un fanático de quien fuera, de centro, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, de extrema, lo que quiera, si yo logro hacer de alguien que crea en eso, logro hacer un fanático, voy a tener el mismo resultado. Es decir, mi cuadro va a jugar mal, el arquero se va a vender, el 9 no va a hacer goles, el director técnico se va a quedar con el 20% de todos los pases, el presidente del club se va a comportar igual que el gobernador de Tucumán. Perdón, no lo elegí de casualidad, pero en el fondo el problema es no tratar de no parecerse a un barra brava. Ahora, con esto que estamos diciendo, porque realmente la figura de Lula, y no es solo la figura de Lula, es la figura de todos los que, a ver, Bueno, vamos, es la figura de vamos a hablar de Petro, Lula. estamos hablando Vamos a de un hablar de ex Lula. terrorista, es la figura del kirchnerismo en el cuarto gobierno después de las barbaridades hechas en el primero, el segundo y el tercero. Es que no le importa a nadie. Ahora vos escribiste una nota muy interesante en la que dijiste, bueno, ¿qué Lula? ¿Qué Lula ganó? ¿Cuál es? ¿Quién es Bueno, Lula? porque yo voy a decir una cosa que se choca con todo lo que hablamos. De un lado hay un gran miedo de que Lula sea Cristina Kirchner, a ponerlo de un modo dramático, y se adhiera al modelo de repartija del mundo y al wokismo del mundo, etcétera. Que yo también lo tengo. Del otro lado, hay una lucha entre corruptos, que es lo que representa Lula y la gran industria monopólica brasileña, que no tiene nada que ver con Lula. Que un día se le plantó Collor de Mello y lo hizo volar en 3 minutos. Un día decidió echar a Dilma y yo no recuerdo una sola marcha a favor de Dilma. Y se fue. Entonces, yo creo que acá hay que entender que Brasil funciona de un modo diferente a la Argentina. Entonces, y ahí es donde digo, ok, mañana, pasado mañana, entre un mes, 2 meses, el 1 de año, Lula toma el poder. ¿Y qué hace? No, no es que yo sepa qué va a hacer, pero digo, ¿qué hace?
transforma a Brasil en una Argentina, la saca del mundo, reparte guita para la clase. Brasil ha hecho un acuerdo. Brasil le ha entregado a los pobres al narcotráfico. Así de simple. No será pactado, no será pensado, no será un acuerdo tipo película donde se juntan ocho zares ahí a conversar. No, pero la realidad es que la pobreza de Brasil está dirigida y controlada por el narcotráfico, como lo cual hay como dos Brasiles. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer Lula? Y yo creo que además de la traba que tiene en el Congreso, que no es menor, y que además no solamente es traba, porque ¿qué pasa cuando el Congreso legisle cosas que a Lula no le gustan? ¿Va a derogarla? ¿Cuántas va a derogar? Ahí Una, hay un dos, par de tres. cosas interesantes. Primero, de lo que está diciendo el Congreso, yo he escuchado mucha gente diciendo se le va a hacer muy difícil porque el Congreso, las dos cámaras le son contrarias, bueno, no sé, qué sé yo, está bien. Hay que ver ahí la capacidad de Lula, y Lula no es ningún bebé de pecho, la capacidad de Lula para negociar con esos bloques. Yo no sé si se mantiene tan monolítica la oposición a Lula en la medida que Lula empieza a repartir ministerios, va a ser como 787.000 ministerios, empieza a repartir. A ver, recordemos que lo que Lula armó con Overdrecht fue la usina de corrupción relacionada con la obra pública más gigantesca, que no estaba en Brasil, estaba en todos lados. Estaba incluso en Estados Unidos, en unas partes de Estados Unidos donde se podía hacer, cuando Overdrecht quiso meterse en otra que no se podía, ya ahí saltaron, pero en la parte que se podía hacer, más en toda América, o sea, sabe Lula cómo comprar, repartir y dar. Yo no estoy tan segura de que monolíticamente las cámaras se le vayan a plantar. Eso por un lado. No. Eso para decir, digamos, para dártelo como para oponerme en parte a ese argumento tuyo. La otra cosa que avalo absolutamente es que es un país dividido, y esto lo venimos viendo en todas partes, dividido, pero dividido en dos. Un país que se detesta en partes iguales de una manera pero garrafal. Hoy, mientras estamos grabando esto, hay marchas y manifestaciones muy violentas y enfrentamientos muy violentos en todas partes. Bueno, yo voy a tomar un argumento tuyo para construir una idea. Vos decías recién que hay que ver lo que hace la oposición. Y yo creo que el problema nuestro no es Lula, es Bolsonaro. Es decir, ¿qué va a hacer Bolsonaro? ¿Va a seguir con esta estupidez de querer hacer una revolución y jorobar con que hay un fraude del que no se ha dado parte a ninguna institución ni a nada? Bueno, ¿y vamos a seguir con eso? ¿O va a decir, yo soy el líder? O por lo menos va a decir, doy un paso atrás y que se elija un líder de la oposición. Bueno, el problema grave de la oposición es que no tiene un líder. Es decir, no tiene alguien que se le plante a Lula, y plantarse significa toda tu historia de los ministerios que voy a repartir y que voy a regalar, que además de Brasil viene repartiendo desde que yo era chico, no es que, no es que esto lo inventó Lula. Lula se prendió, pero no lo inventó Lula. Bueno, Lula agarró la panchería y hizo McDonald's. Claro, bueno, sí, pero insisto, tengo mis dudas de que vaya a matar la gallina de los huevos de oro. Y además tengo mis dudas de que la gallina de los huevos de oro se hay que matar. Entonces, acá hay una cosa que a mí sí tengo clara. Brasil ha seguido su política siempre. A mí cuando me dicen los argentinos, Lula a la Argentina le conviene, yo me acuerdo en el año 99, cuando Brasil venía acompañando el tipo de cambio y Brasil devalúa,
que Argentina lo consideró una gran traición. Y Brasil, los brasileños, que no estaba Lula, dijeron una frase: nosotros los vamos a acompañar, pero hasta la puerta del cementerio. Entonces, no es lo mismo. Con lo cual, esa cosa de que Lula va a ser pro-argentina y pro-kirchnerista, yo no lo doy por sentado. Va a ser pro-Brasil. Dentro de pro-Brasil va a querer manejar, obviamente, su riqueza y todo lo que se te ocurra. Y todos los Odebrecht que quiera volver a refundar. En los Odebrecht no estuvo solamente Odebrecht y no estuvo solamente Lula. No, no. No, no fue un. Y yo te recuerdo algo que hay que tenerlo presente para marcar algunas diferencias. Mientras Odebrecht, mal o bien, terminó siendo juzgado en todos los países donde tuvo algo que ver, menos en Argentina. Yo te recuerdo, Somos los campeones mundiales, yo mundiales te del recuerdo mundo. que Somos los Argentina campeones mundiales del es mundo. el único país que no aceptó los términos del acuerdo de Odebrecht, que decía, no era solamente el acuerdo de Odebrecht, era un acuerdo de todos los organismos de justicia del mundo, de que decir, bueno, un testigo protegido es testigo protegido en el mundo. ¿Por qué? Porque Odebrecht tenía, no era una simple, no era Lázaro Báez. Sí, no, no, no era una cementera. Claro, era una cosa grave. Entonces, Argentina fue el único país donde nunca se conoció ni una sola de las barbaridades aceptadas por Odebrecht que se conoció en el mundo entero. No se Recordemos que conoció Odebrecht los cómplices. declaró, a ver, porque si no queda como que la gente se debe pensar, la gente que cree en Lula, los que votaron a Lula y los que miran a Lula y miran a Lula de afuera, se pueden pensar que no pasó. O sea, Odebrecht declaró, Odebrecht contó la guita con la Seguro, que seguro embadurnó a la todos causa de y los cuadernos cada uno de multiplicadas los. por 10, Claro. menos en Argentina, te quiero recordar. Ahora, si vamos a analizar a Lula como persona, y bueno, yo estoy de acuerdo con vos, es decir, y el tipo es un chorro, más, nunca fue sobreseído de nada. No, está, a Eh, ver, su yo, causa fue, Lula tiene la misma estructura que echó a Dilma, es decir, el sí, sistema federal. El sistema federal es de él, o él del sistema federal, no tengo muy claro. Pero esa estructura fue la que echó a Dilma. Y toda la lucha de Moro, si vos lees los libros que se han escrito, 40 libros se han escrito sobre este tema, pero si vos agarrás los 4 o 5 libros de fondo sobre los juicios, la lucha de Moro siempre fue por sacar la causa de la justicia federal. Y no tenía nada que ver con ningún procedimiento técnico. Moro sabía que la justicia federal lo exoneraba, que además hay que comprender la justicia federal brasileña, que no es una justicia de cortes, sino que cada juez de la corte tiene la posibilidad de legislar o de casi legislar, con lo cual es mucho más complejo. Los tribunales de alzada son otro tema mucho más complejo que la Argentina. Las apelaciones pueden ser eternas, pero en cuanto se pasaba al sistema perdón, federal, Dardo, y está virado a la izquierda de una manera enorme. sí, pero sí, está virado a la izquierda, pero como toda la izquierda, la de Sí, Brasil está virada a la izquierda, pero no rechaza ningún mango, bueno, como a la como izquierda. corresponde, como corresponde, digamos. Ahora, ¿qué digo yo? Brasil tiene hoy un problema importante, grave, es decir, que como tenemos todos, estamos en un mundo que se volvió loco, que se hizo proteccionista, que que no quiere que se le venda nada, que devalúa. Es decir, el mundo que nosotros conocemos, bueno, en ese mundo Brasil no va a regalar nada. No le va a regalar nada a Argentina, no le va a regalar nada a Uruguay, que también mis amigos uruguayos dicen, no, porque ahora, escuchame una cosa, Lula fue enemigo de Uruguay toda su vida.
y no fue tan amigo de Argentina. Lo que yo digo, sí, es que Lula era como Perón, pone el guiño del auto a la izquierda y dobla a la derecha, que te pone cara, que se pone el gorrito, que hace todo lo que vos ves y que saluda a Fernández. Bacano, sí, todo eso. Y va a seguir haciéndolo. Y va a seguir en el foro de Sao Paulo y va a jorbar y va a hacer discursos. Hay Va a como, decir hay como dos dimensiones en esto, porque es cierto, bueno, sin ir más lejos, la pelea de Dilma con Cristina, ¿te acordás? Sí, Por el tema de los tratados de libre comercio o no libre comercio. Sí, estamos claros que hay una forma de ser del mandatario brasileño más allá de su ideología o de su ideología por lo menos cosmética. Lo que también es cierto es que es gracias a Lula que se conforma esta organización patética, si querés, del Foro de de San Puebla. Pablo, pero que no fue inocua. Y esto hay que, porque si no, viste, no, que esto es como no sé qué decir, como una conspiración y qué sé yo. El Foro de San Pablo, además de algo que a mucha gente le puede parecer sonso, a mí no, que es el brindar una red de pensamiento y, y de forma de entender el mundo coordinada en toda América Latina, porque esto es lo que hizo el Foro de San Pablo, y no en vano los mandatarios suscriben al Foro de San Pablo. Suscriben a esta idea, se suman, repiten sus narrativas, o sea, hay todo un trabajo que tiene que ver con la cultura y con la educación del Foro de San Pablo. Pero ponele que me digas eso no importa nada, eso No, son no, una, no, yo es no lo, una no lo estructura de niego. 4 locos fracasados, no importa nada. Bueno, es la red de conexión profunda de Lula, primero con Castro, y luego cuando obtienen ya ese liderazgo de Chávez ya institucionalizado, la que hace un mecanismo de sostener de las campañas políticas, la guita oscura y redes de narcotráfico enormes. Es el liderazgo ese de Lula Y el la que sostiene impunidad, todo, agregarle Dardo. impunidad. El pueblo de San Impunidad Pablo también ha absoluta, y te voy a sido. decir una cosa peor, impunidad para la corrupción actual, impunidad para el terrorismo de los 70. Es Lula, es Lula el que hace el blanqueo que tenemos todos ahora en todos los gobiernos. El terrorismo setentista está institucionalizado en blanco en todos nuestros gobiernos. Dardo, please. O sea, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, todos volvieron, no solo volvieron, sino que son gobiernos o están de las estructuras o son personas que son escuchadas como si fueran sabios de no saber qué corno. Por eso digo, no hay forma, eso es lo que parece. Después tenés razón, es cierto, digamos, Lula no va a decir como cierto personaje voy a privatizar Vicentín, a estatizar el Vicentín. No, eso no va a pasar porque no es idiota, obvio. Pero tampoco, digamos, minimizarle el infinito poder de Lula. A ver, acá pongámonos en un gobierno regional, inclusive en un acto de generosidad. Supongamos que ese gobierno regional tiene algún interés en su país. Tiene que ponerse a analizar todo esto, digamos, tiene que empezar a decir dónde me paro, no solo dónde me paro ideológicamente, sino dónde me paro, qué es lo que hace Brasil, aunque no Lula, Brasil. Yo creo que acá hay que aceptar algo que nos cuesta mucho trabajo. Brasil es más que Lula. Brasil es más que Lula. Y yo creo que lo vamos a ver. Puede ser que termine siendo un baño de sangre, en el sentido de que esto lleve a enfrentamientos mucho más graves de lo que a nosotros nos parece hoy. Pero yo creo que si yo fuera gobierno de la región, ponete, a ver, vamos, salgamos de Argentina, Paraguay. Yo me sentaría a pensar, podría pensar de parado también, ¿no? Pero me pondría a pensar, ¿dónde me paro? ¿Dónde me paro Pobre, con Brasil? pobre Paraguay que quedó aislado. Quedó en el medio Claro, de la Unión, claro. ¿cómo es la Bueno, Unión pero en el Soviética fondo que es decís la vos? La disyuntiva que Unión, tenemos todos, porque, a ver,
si vos pensás en serio en Argentina, tiene un problema regional gravísimo. Y Lula no es una solución para Argentina, es un empeoramiento. Por lo mismo que vos decís, porque él va a ser un obstáculo para Argentina, un doble obstáculo, porque no le va a ser tan fácil la competencia en Brasil, y le pasa a Uruguay, que quiere hacer un tratado con Europa, lo cual también es una locura, porque Europa no va a hacer tratado con nadie, porque es más monopólico es más monopólico que Rusia, con lo cual no va a hacer ningún tratado. Y Brasil tampoco, porque es monopólico. Lo único que hace Brasil es sentarse en la industria automotriz que se está haciendo rica con el Mercosur. Entonces, nosotros tenemos toda América Latina, los mismos socios de ese grupo, o te diría algo peor, la gente. La gente tiene que empezar a pensar qué va a pasar ahora. ¿Por qué? Vamos a suponer que Lula tenga éxito en este planteo tuyo. Es decir, que todavía solidifique más el foro de Sao Paulo y el foro de Sao Paulo y Y de Puebla Puebla, sí, el grupo de Puebla. de Puebla. Entonces, supongamos que solidifique toda esa historia, que en el fondo también aceptemos, no, no, no nos engañemos, es el mensaje papal. Sí, No nos claro. engañemos, es la doctrina social llevada a Sao Paulo. Aparecida, que nadie la nombra, Aparecida también forma parte del tratado, también forma parte de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Aparecida es donde se decide quién va a ser el Papa dentro de 8 años, y mágicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo me pongo y digo, bueno, Argentina, no importa qué Argentina, Argentina, nosotros, todos nosotros. Vamos a ponernos bajo Lula para que nos lleve a la nada, para que nos lleve a Sao Paulo, para que nos lleve al narcotráfico. Y ahora te digo, Brasil se va a poner así, va a ir a pelearse con la gran industria, va a negociar. ¿Hasta dónde va a negociar? Y Bueno, hasta dónde la gran además industria tenés brasileña va a a dejar que ver, todo esto pase. Yo no sé, pues ya no estamos hablando ni siquiera de derecha y de izquierda, que no, han terminado no, siendo. Estamos hablando de intereses, aún de intereses sucios y despreciables como los que puede tener Lula, y como todos los Odebrecht juntos del mundo. Van a dejar que se produzca la pobreza extrema, que es el centro de toda la teoría de los foros de Sao Paulo y de Puebla y de Aparecida. ¿Va a dejar que pase eso? Yo creo que no. Es decir, yo creo que ahí hay un conflicto que además nos obliga a cualquiera que quiera pensar en el futuro de su país, cualquiera que fuera su país, a ponerse a pensar, no es solamente, como digo yo, cuál Lula, cuál Argentina, cuál Uruguay, cuál Paraguay, cuál Chile, ¿qué vamos a hacer? A ver, Chile, que ciegamente sigue esos lineamientos, que además ya se estrelló. ¿Y qué va a hacer la sociedad chilena? Va a decir, ah, qué bueno, ahora nos va a ayudar Lula y va a bajar la cabeza. Y yo tengo algún conflicto va a haber. No va a ser tan fácil decir voy a gobernar cualquiera de todos estos países, y mi forma de hacerlo es A, subordinándome a Lula; B, creyendo que Lula me va a ayudar a salir de donde estoy, como ese sueño que tienen los argentinos de que van a hacer una convertibilidad con el real, que yo creo que primero hay que sacarle el vino. Al que dice eso hay que sacarle el vino urgente, porque está confundido. Sacarle el vino, deje de decir pavada y seguimos conversando. Pero entonces acá estamos hablando de una doble, de una de un doble liderazgo o de un doble mandato, que ninguno de los dos es demasiado bueno para todos nosotros. Todos nosotros somos los otros, digamos, lo que no es Brasil. Fíjate, tradicionalmente Brasil era el amigo americano
porque de algún modo representaba el capitalismo en la región y porque de algún modo llevaba de la mano a todos los otros. En este momento es el amigo americano porque el gobierno americano se parece a Lula en algún punto, es decir, se parece al Foro de Sao Paulo. Pero yo creo que eso también es circunstancial. Con lo cual... Circunstancial más o menos. A ver, el apoyo mediático y político que tuvo la campaña de Lula. Sí, fue muy grande. Lo que quiero decir es que es circunstancial Creo que porque no más estoy que muy la de, seguro. creo que más Yo no que estoy la de muy Biden. seguro de que De hecho, Biden siga teniendo mayoría. De hecho, se produjo algo similar a cuando ganó, en realidad no cuando ganó, cuando perdió Trump. Iba a decir cuando ganó Biden, pero no. Que tiene que ver con que muy rápidamente los países que apoyaban, digamos, la candidatura de Biden salieron al toque mientras estaba Trump haciendo todo el tema de la denuncia de fraude, todo el largo tiempo que fue lo de la denuncia de fraude, todo el trabajo de sus abogados y de los medios que lo apoyaban y qué sé yo, que fue largo todo ese tiempo. Todo eso creo que se vio debilitado porque a los 15 minutos todos los países del mundo salieron a reconocer el triunfo de Biden. Yo creo que se equivocó Trump, como que se equivoca Bolsonaro No, yo ahora. también creo que se equivocó Trump ahí, ¿eh? Yo también creo que se equivocó Trump. Pero no Bueno, porque pero se piense puede que no le equivocar. Y afanaron, por eso te digo que va a no porque piense que depender mucho de no, Bolsonaro. sino porque, a ver, a mí me parecen varias cosas respecto de eso. La primera es esto que vos decís. Para hacer una denuncia de un fraude político, de un fraude electoral, países de esas dimensiones, con esas implicancias y demás, no se tira la Bartola. No se tira la No, Bartola. Y la otra es una cuestión de redes y de cómo vas organizando. Aparentemente, según dicen algunas crónicas periodísticas, Bolsonaro le estuvo diciendo a los presidentes, bueno, a las representaciones diplomáticas de muchos países que iba a haber fraude. Bueno, no sé qué decirte, Dardo, ahí. Es muy yo no lo complejo eso. sé. A ver, No porque yo no piense, o sea, a ver, para mí lo de la elección de Trump fue clarísimo, o sea, en el momento en que se está haciendo un conteo de votos y me tapa las ventanas con Durlock y no me dejan mirar, bueno, ya está, hermano, qué sé yo, que no pretendes que confíe. En el momento en que está prohibido preguntarle a la gente su documento, su DNI para votar, porque eso les parece discriminación, y entonces yo puedo ir y recorrer 20 veces, o sea, lo que me dure el día, yendo a votar a distintos lugares que no me van a pedir el documento, y bueno, no sé, en el momento que pasa un tipo, mete todos los votos en un bolso, un tipo que sin identificación mete todos los votos en un bolso y agarra y se lo lleva y lo mete en una cajita, en una combi, y yo tengo que confiar que eso mismo es lo que llega allá. Bueno, a ver, esa falta de transparencia, si la tuviéramos nosotros, o sea, no se le ocurrió, pero al varón más loco del Conurba, es una locura. O sea que yo ahí no. Pero también es cierto que una vez que ves que se te cae todo, mantener ese estado de inestabilidad irreversible, no sé qué le dejás, qué es lo que vos decías, qué carajo le dejás vos a los que te siguen, a los que se quedan, a la mitad del es el país que tiene. problema que hoy tiene un poco, no sé por qué razón, pero tal vez por una pérdida de calidad que hubiera pasado de todas maneras, el Partido Republicano está desarmado, es decir, no tiene, va a ganar porque Biden hace tantas estupideces que le gana mi nieto, qué sé yo, no, pero no va a ganar porque haya aparecido nadie representativo que diga yo me hago cargo. Ahora, yo creo que eso va a pasar, va a pasar. Yo creo que no es tan simple decir simplemente, bueno, ok, listo, no va a pasar. A menos que decidamos no ser más democráticos. ¿No? Podemos decidir no ser más democráticos, lo que acaba de decir nuestro amigo de Pedro, de decir, bueno, ok, posterguémoslo, no, Votamos muy suspendamos las seguido, dijo. pasos. Votamos muy Tu seguido. amigo de Pedro acaba de decir que va a Íntimos. suspender las pasos.
que es lo que dijimos nosotros que era la No, burrada. las PASO que no, es. quiere suspender, no, perdón, quiere No, suspenderla de primero medio quiere término. suspender las PASO, después quiere No, las PASO hay que eliminar. suspender, las PASO no hay que suspender, hay que derogarlas. Hay que Él no derogarla, hacer quiere un pollo, derogarla, prenderla a él no fuego. quiere derogarla. Bueno, pero eso es vos querés que se derogue, pero no se van a, hoy la discusión ya no es más derogarla, la discusión ahora es suspenderla. Lo que quiere derogar, no sé cómo va a ser, pero quiere derogar las elecciones a 2 años, que como toda la cosa que hace el kirchnerismo, tiran cualquier cosa, después sirve para negociar, o sirve como excusa para que los tipos que consigue que lo apoyen, que no son de él, sino que los consigue de algún modo mágico, tengan un argumento para decir, lo que pasa es que si lo hubiéramos dejado solos, hubieran hecho un desastre. ¿Sabes una cosa? Eso es lo mismo que me dijo Alfonsín en el 94. Sí, Lo que pasa es que no sabés lo que iba a hacer el peronismo. sí, 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 exactamente, exactamente. Te dicen, no, si no le dábamos un poco, prendían fuego todo. Es eterno, Claro. es un discurso, pasan los hombres, el discurso queda. Escúchame, Sí, es espera, una cosa, forma parte de la plataforma política, ¿viste? Entonces, es muy difícil razonar así, pensar así, hasta discutir así, pues yo te puedo decir cualquier cosa, entonces podemos discutir lo que vos quieras. pero aparte es contrafáctico, Dardo, es contrafáctico. Bueno, Claro, si no, yo no por les eso. voto este presupuesto, no sabés lo que hubieran hecho. Y no, no sé, no Por sé ejemplo, porque a ver, colaboraste. yo te digo, ¿quién se acuerda de la renuncia de Vélez cuando dijo la política no puede ser valijas llenas de dólares que se reparten de unos a otros? ¿Quién se acuerda de eso? De ahí le nace el término de los zapatitos blancos. Pero la gente no tiene memoria, Estamos porque hablando, la gente sí, está bueno, pero confundida. a ver, Bueno, sí, ¿qué pero personaje la estamos gente hoy hablando? dice Belli y los zapatitos blancos. Los zapatitos blancos quiere decir, cuando Escuchame, Belli Dardo. dijo que era toda una mugre y que estaba en el Sí. pantano, lo que quiso decir que había una valija con 30 millones de dólares que habían cambiado de mano para consolidar el pacto de Olivo. ¿Vos te acordás que en el Bueno, que se entonces, vayan todos hubo uno solo que renunció a la política? ¿Te acordás quién fue? bueno, Daniel ¿en qué sentido? Osvaldo. Fue Daniel Osvaldo, el Sí, único, sí, el sí. único. Y volvió. Bueno, Pero no, no salgas de Brasil. No saques las patas de Brasil. vuelvo a Brasil. Lo que pasa es que vuelvo a Brasil. Vamos a tratar de recopilar esto. Yo digo, una cosa es Lula y otra cosa es Brasil. Cuando digo Brasil, digo los intereses que hay contrapuestos a Lula, o mejor dicho, los intereses que no sé si él se atreve a enfrentar. Esto no es una cuestión solamente ideológica. Con lo cual, Lula tiene mucho para negociar con la gran industria brasileña que ha puesto y sacado presidente todas las veces que se le dio la gana, que ha amenazado con la cárcel, ha metido en preso al que hizo de todo, la gran industria brasileña. Y hoy está ahí, la industria brasileña está así. Sí, hoy, a pesar de todo, a pesar de la crisis, a pesar del desastre internacional, a pesar del reseteo, la gran industria brasileña está ahí y sigue ordeñando a toda, al Mercosur claramente, y al resto del subcontinente también, indirectamente. Entonces, Lula va a ser el instrumento del Foro de Sao Paulo y los acuerdos de Puebla, o va a ser el instrumento de la gran industria brasileña. Esa es la pregunta. Mirá, pará, esa es la pregunta. ¿A quién responde Lula? Y te digo una cosa más. Bueno, Lula va a no sé, ser, pará, obviamente que no lo Lula sé. va a ser un buen alumno de ONU, porque ya sabemos, digo ONU por decir Sí, 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 estos supergobiernos. El supergobierno de los mediocres. sí, que agarró y bajó a Listras de un tortazo. De tu amiga, ojo, de tu amiga Christine A mí, Lagarde, que acaba de decir que no sabe cómo se originó la inflación, que vino no sabe, somewhere, pero nowhere. claro, claro. Te digo una Ya lo cosa, había vos dicho. llegás ¿Y a vos decir eso, vos llegás a decir eso no en te una acordás cuando universidad Yellen, ¿no te cualquiera acordás y cuando te Yellen ponen dijo que no ceros. sabían
que no sabían que la emisión iba a producir inflación. Bueno, Dijo pero Yellen, ella no sé acaba de dónde decir, estudian las academias Pitman, pero no, bueno, en la prima te echaban a patada, te echaban a patada. Llame, si vos no hacías 120 palabras por minuto, te echaban a patada. pero digo, estamos de acuerdo con que hay una presión internacional para no salir, para no pintar por fuera, no seamos conspiranoicos, pero hay una presión internacional para no pintar por fuera de ciertos bordes. Y fuera de ciertos bordes significa cierta aceptación del dogma, cierta no, absoluta aceptación del dogma climático, absoluta aceptación del dogma de género, absoluta aceptación del dogma financiero, inflacionario, emisión, absoluta aceptación de un índice de presión fiscal, digamos, estratosférico y algunos otros detallecitos más. Lula, ¿será un buen alumno de esa agenda, de esa Bueno, ahí es absoluta? donde yo digo Porque que ahí él está es el Amazonas, experto. atenti que está el Amazonas ahí en juego, ¿eh? Y Bueno, está Macron que claro, quiere no, poner. no, no, que el Amazonas, él, y otra vez vuelve el tema. ¿A quién le hago caso? ¿Transformo el Amazonas en un oasis de paz, en una sucursal del paraíso terrenal, o sigo con la locura? Que las dos son exageraciones, obviamente, que las dos son exageraciones. Uno dice, terminemos lo que queda, y el otro dice, no toquen más nada. Pero es que no hay, a ver, Dardo, fue Lula el que empezó con el quilombo del Amazonas. A ver, te voy a interrumpir un momento, porque ya sé que nos pasamos de tiempo, como siempre que Como vos siempre. hablas, nos pasamos de tiempo. Bueno, Bueno. alguien tiene que tener la culpa. Yo lo que en definitiva pregunto es, ¿a quién va a obedecer Lula? ¿A quién va a dejar feliz? Al wokismo, a todo lo que vos decís, de los impuestos, del cambio climático, del foro, del papa. ¿Va a obedecer a ese grupo o va a obedecer a los intereses de la industria que se ha especializado en poner y sacar presidente? A él también. Entonces, en esa discusión los países tienen que empezar a pensar a dónde se van a parar, cosa que no es fácil. Yo insisto que Lula es como un Franco moderno, que también lo copió Perón, es decir, nunca está del todo amigo ni del todo enemigo de nadie. ¿Y a dónde va? Nadie lo sabe. Insisto, yo no me abrazaría con él. Yo no pondría mi esperanza en Lula. Yo si fuera nadie, va. Ni Alberto, ni Cristina, que está en la foto por todos lados. No se pone la esperanza en ningún político por default. Bueno, en este caso peor. Claro. En este caso peor. Entonces yo digo, ganó Lula, pero Brasil ganó hace mucho. Entonces, acá no hay que pensar solamente en Lula, hay que pensar en Brasil. ¿Qué va a hacer Brasil? Más, aún en el juego mundial que vos planteás, ¿qué va a hacer Brasil? Ok. Bueno, con estas dudas los dejamos estimadísimos hasta la semana que viene. Chau, Dardo. Chao, chao, hasta pronto. Chao a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.